Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización del Congreso por invitarnos a moderar esta interesante sesión titulada Highlights en trasplante, nefrología clínica y diálisis. Aquí tenemos hoy un grupo de ponentes expertas y creo que vamos a disfrutar mucho de la sesión. Bienvenida a todos y hemos tenido que hacer un cambio de forma que la primera ponente será la doctora Ana Buxeda, que nos va a hablar de los highlights en trasplante renal del Hospital del Mar. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer también sobre todo a Centra por la invitación. Pues hablaré de highlights en trasplante. Hablaré sobre todo de los artículos más relevantes, ¿no?, entre noviembre del 24 y octubre del 25, desde la última SEN, y el esquema que voy a seguir es donación y acceso al trasplante, inmunología y rechazo, otros resultados en trasplante y xenotrasplante. He revisado pues, las revistas más relevantes tanto en nefrología como en trasplante, sobre todo las de DECIL 1. Obviamente, pues, al final la elección de los trabajos es un poco subjetiva, intentando basando en el impact factor, pero bueno, disculpad si he dejado, si no puedo incluir algún de los trabajos que consideréis relevantes. En cuanto a donación y acceso al trasplante, empezaré por este trabajo. Es el NKP1 Trial, es un ensayo clínico en fase 1, prospectivo no aleatorizado, con un control histórico del Oxford Transplant Center, con seguimiento a 12 años, y pretendía estudiar la seguridad y viabilidad de la perfusión normotérmica ex situ, evaluando sobre todo la supervivencia del injerto a 30 días. Es una cohorte de 36 trasplantes con una media de edad de 54 años, con un control histórico de 72 trasplantados que se trasplantaron 5 años previos, o sea, un control histórico, por tanto, 5 años previos al ensayo clínico, emparejados por tiempo de donante, el KDRI, la inmunosupresión de inducción y el tiempo de isquemia fría. Y además, ellos también hacen otro análisis que está en la supplementary data, de un segundo control histórico que emparejan por el tiempo total de preservación, por si a alguien también le interesa. Como podéis ver, el tiempo medio de la perfusión normotérmica era de 4,8 horas y el tiempo total de preservación fue de 17,7 horas en este grupo y de 8,8 horas en el grupo control. Como dato relevante, pues el grupo de perfusión normotérmica permitía pues, aumentar mucho este tiempo de preservación, incluso llegando hasta 37,3 horas en el caso con más tiempo. Como ya hemos comentado los tiempos, no hubo diferencias en cuanto a diferentes características del receptor y de los donantes, y cuando se intentó ver si los índices de resistencia de la técnica podían discernir entre aquellos órganos que hacían o no DGF, o sea, función retrasada del injerto, no vieron diferencias. Sí observaron que los órganos que tenían más fibrolastosis arterial tenían unos índices mayores y también los donantes con hipertensión presentaban unos índices de resistencia en la máquina mayores. No se observó diferencias en cuanto a la supervivencia del injerto a 30 días ni tampoco del paciente, por tanto se cumplió el outcome primario. Y tampoco se observan diferencias en supervivencia a 12 meses, tampoco en función retrasada del injerto ni en primary non-function. Por lo tanto, ellos concluyen que la técnica es segura y que, por lo tanto, bueno, puede ser beneficiosa en el futuro. Permite, además, un control estricto de los diferentes parámetros durante este tiempo de preservación e incluso podría utilizarse más adelante para utilizar fármacos durante este tiempo de preservación para mejorar, por ejemplo, resultados en isquemia de reperfusión. Los mismos autores también publicaron este año esta review, que no voy a entrar obviamente en ella, pero que simplemente os dejo el link por si a alguien le interesa. Me parece muy interesante, la verdad. Habla sobre los diferentes avances en perfusión de órganos. Este segundo estudio es un estudio prospectivo observacional de 4 centros españoles entre mayo del 22 y agosto del 23, con seguimiento a 1 año. El objetivo fue evaluar la efectividad del delisting como estrategia para mejorar el acceso al trasplante. Se lideró desde el Hospital Clínic de Barcelona. Y también analizar la evolución de los receptores de trasplante con DSA positivo y crossmatch negativo. Lo que hicieron es evaluar una N de 48 pacientes con un CPRA de más del 99,9%. Hicieron un primer delisting
listing más restrictivo con MFIs de 5.000, de los cuales 44,8% de los casos pues, se pudieran incluir, ¿no? Y se pudieran delistar, cumplieron los criterios, y en los que no se hicieron un segundo delisting pues, menos restrictivo con MFIs de hasta 10.000 y en los DRB3, 4 y 5 o en los DPs no había incluso límite de MFI. En total, el CPRA se pudo bajar de un 100% a un 98,3% en la cohorte. Un 62,5% de los pacientes se pudo trasplantar, de los cuales fue un 60% con crossmatch negativo. El otro 40% se trasplantó con imlifidasa y no entraron en el análisis de este trabajo. No hubo diferencias, curiosamente, en el tipo, la clase del anticuerpo, en la MFI, la suma total del MFI, en el MFI del DSA inmunodominante, en cuanto a los que presentaron crossmatch negativo o positivo. Los pacientes, un 50% pues, recibieron desensibilización, un 43,7% rechazo, pero solo hubo 2 pérdidas. Por lo tanto, en principio consideraron que pues, era una estrategia segura. No hubo diferencias en la MFI, en la MFI del DSA inmunodominante en cuanto a rechazo versus no rechazo, y tampoco en aquellos pacientes que habían o no recibido desensibilización. Y de forma relevante vieron que los pacientes que tenían un DSA de clase A sumado a un DRB1 o un DQB1 presentaban una peor supervivencia del injerto libre de AMR. Este tercer trabajo, también un ensayo clínico autorizado 1:1, abierto, unicéntrico, liderado por el Hospital unicéntrico del Hospital del Mar, con un grupo de intervención, un programa de prehabilitación de 24 sesiones, 8 semanas, 3 sesiones por semana de 60 minutos, guiadas por una fisioterapeuta que pues hacían ejercicio tanto aeróbico como de fuerza como fisioterapia respiratoria, y pretendía evaluar los efectos de un programa de prehabilitación en la capacidad de ejercicio, calculando pues, la carga máxima de este test de ejercicio cardiopulmonar y la función muscular en candidatos de lista de espera de trasplante. Evaluaron en total 121 candidatos de lista de espera, de los cuales un 40% eran frágiles con un fenotipo FRET de más o igual a 2. De los 121 pacientes se estratificaron en frágiles, no frágiles, y cada uno de estos grupos hubo un grupo de intervención y un grupo control. Después de las 8 semanas pues, hubo una visita de follow-up entre la semana 9 y 12 y luego otra a los 6 meses, en que este tiempo pues, solamente se hizo un seguimiento en el grupo intervención telefónico para alentar a que la gente pues, siguiera haciendo el deporte, ¿no? Entonces, lo que se vio es que del grupo intervención un 55% de los frágiles pasaron a robustos, y en el grupo control este porcentaje fue de un 45%, que ya se ha visto también en alguna otra serie que pueden mejorar este grupo control, y de los pacientes robustos un 15% pasaron a frágiles. Lo que vieron es que de los distintos parámetros que se evaluaron, 8 de 20 de estos parámetros relacionados con la capacidad de ejercicio, la musculatura y a nivel la musculatura respiratoria también, pues mejoraron la carga máxima, tasas metabólicas equivalentes, la actividad física en tiempo libre, fuerza de presión, la presión inspiratoria máxima, el grosor del recto femoral y el Clinical Frailty Scale. La respuesta a la prehabilitación fue en general independiente del estado de fragilidad, pero es verdad que los pacientes frágiles sí que mostraron una mayor mejoría en la función muscular respiratoria que los no frágiles. A los 6 meses sí que hubo un poco de retroceso en algunos de estos parámetros, en la actividad física en tiempo libre y el grosor del recto femoral y en la Clinical Frailty Scale. En conclusión, los autores pues, concluyen que un programa de prehabilitación de 8 semanas basados en ejercicio que incluye entrenamiento aeróbico de fuerza y musculatura respiratoria podría mejorar la capacidad del ejercicio, la fuerza muscular y el estado de la fragilidad de los candidatos a trasplante renal. En cuanto a inmunología, no voy a entrar en los resultados de este trabajo porque se comentó ya el año pasado, pero es verdad que es un trabajo publicado en febrero de este año que a nivel online justamente se había publicado antes de la SEN, y ya el doctor Villanego lo presentó el año pasado, pero os he dejado también el link.
Sí, vamos a hablar de este trabajo que se presentó este verano. Es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico abierto con el objetivo de evaluar la eficacia de las inmunoglobulinas en receptores de trasplante con rechazo mediado por anticuerpos crónico activo de al menos 6 meses de diagnóstico post-trasplante. Y lo hicieron evaluando el Chronic Allograft Damage Index, o CADI, que es un score de 6 parámetros histológicos puntuados del 0 al 3. Entonces, analizaron 30 receptores de trasplante aleatorizados 1 a 1. De hecho, había un 46,7% de trasplante de vivo y lo que hicieron es, al momento cero, todos los pacientes, tanto el grupo control como el grupo intervención, recibieron pulsos de metilprednisolona y luego el grupo de intervención recibió 3 dosis, una mensual, digamos, de inmunoglobulinas a 1 gramo kilo. A los 3 meses se hizo una biopsia de control para ver si había mejoría o no de la microinflamación, que no la hubo, excepto en un paciente del grupo de intervención, y por lo tanto todos los pacientes, tanto grupo control como intervención, recibieron otro pulso de metilprednisolona y los del grupo de intervención 3 dosis más de inmunoglobulina. Luego se hizo biopsia a los 6 meses y al año. No hubo diferencias en el score de microinflamación durante el seguimiento, pero sí que el CADI score fue estable en el grupo de tratamiento con inmunoglobulinas y, en cambio, aumentó en el grupo de no inmunoglobulinas. Por lo tanto, hubo más daño crónico en este grupo no tratado. Además, también se vio que el filtrado glomerular fue peor en el grupo de no tratamiento. En cuanto a la supervivencia del injerto, no hubo diferencias entre los grupos, pero sí que, de forma muy relevante, el grupo tratado con inmunoglobulinas presentó una mejor supervivencia del paciente, probablemente también por el efecto que puede tener en infecciones. Analizaron también genes relacionados con rechazo e inflamación y vieron que el grupo tratado presentaba una disminución de la expresión de genes relacionados con la célula B, con la célula T, con las NKs, con la fibrosis y la inflamación. Y además, cuando se comparaba este mismo grupo tratado al principio del tratamiento, o sea, antes de tratarse y después, vieron que también hubo menos expresión de 5 genes asociados a fibrosis y, en cambio, en el otro grupo hubo más expresión de hasta 6 genes asociados a fibrosis. Vamos a este otro estudio, es un estudio multicéntrico prospectivo de 9 centros europeos con seguimiento a 1 año, y el objetivo fue investigar la utilidad clínica de 23 biomarcadores sanguíneos, 19 a nivel de expresión génica y 4 anticuerpos no HLA, para la monitorización del rechazo del injerto versus el standard of care, que es la biopsia y el seguimiento con anticuerpos DSA. La N es de 412 trasplantados, 812 biopsias, la incidencia de rechazo fue del 8,1% y ellos lo que ven es que los biomarcadores no tienen un mejor índice de no discriminen mejor el rechazo en comparación con el standard of care. Incluso el standard of care más los biomarcadores tampoco discriminan mejor el rechazo, incluso cuando se mira en distintos escenarios con injertos estables, injertos con deterioro de función renal, diferentes tiempos de biopsias o diferentes tratamientos. Por lo tanto, concluyen que una cohorte en real world, o sea, como una cohorte con un porcentaje de rechazo, como podemos ver en la clínica habitual, con esta baja prevalencia de rechazo, los 23 biomarcadores sanguíneos estudiados no añadieron valor a la monitorización basada en parámetros estándar y anti-HLA-DSA. En cuanto a otros resultados, quería mencionar este trabajo del JAMA Oncology, es un trabajo de Australia que tenía el objetivo de estudiar la supervivencia específica de cáncer y global en los receptores de trasplante de órgano con cáncer avanzado tratados con inhibidores del checkpoint. De los más de 4.000 estudios revisados, finalmente se incluyeron 128 trabajos en el metaanálisis, lo que vieron una media de edad de 63 años, 76% varones, tenían un 32%, los cánceres más frecuentes eran el escamoso, seguido del melanoma, del carcinoma hepatocelular y del cáncer de pulmón, pues como hemos dicho, ¿no? 90% metastásicos, 10% localmente avanzados, y el inhibidor del checkpoint más utilizado fue el PD1, seguido también de la combinación de CTLA4, y también hubo un porcentaje de tratados con inhibidores del checkpoint con quimioterapia. La supervivencia al año fue del 56%, un 40,5% fue relacionada con el cáncer,
hubo un 36% de rechazo y un 18% de pérdida de injerto. La respuesta objetiva a los inhibidores del checkpoint llegó hasta el 31%. Y lo que vieron es que el único factor de riesgo de rechazo fue el del cáncer fuera un melanoma, y la combinación del inhibidor del checkpoint y la quimioterapia era protector para hacer rechazo, y también el tratamiento con emetor y esteroides durante el tratamiento con inhibidores del checkpoint. Hubo más rechazo en los receptores a los que se había retirado los calcineurínicos o el emetor. Y en cuanto a la pérdida del injerto, pues hubo menor pérdida del injerto en aquellos pacientes que mantuvieron el emetor y los esteroides. Este otro trabajo, del BK-EV Trial, es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, controlado, de 16 centros en Francia, que compara el tratamiento con everolimus versus micofenolato minimizado para evaluar el aclaramiento viral a 6 meses del virus BK. Entonces, hubo 65 pacientes por rama y, al contrario de lo que era esperado, el grupo de micofenolato tuvo un mayor porcentaje de aclaramiento de BK, un 81 versus un 55% a los 6 meses y un 88 versus un 67% al año. Aquí podéis ver más claramente la gráfica. De todas maneras, hay que coger estos resultados con mucho cuidado, porque de los pacientes del grupo con everolimus hay que tener en cuenta que el tacrolimus fue en unos niveles mayores que en los que se recomiendan en el ensayo Transform, y además hubo un porcentaje muy alto de dropout en el tratamiento con everolimus. Incluso algunos de estos pacientes a los que se les retiró ponen como causa pues, el clearance del BK o la persistencia, que son los outcomes. Así que, bueno, estos resultados hay que cogerlos con mucha cautela. Este último trabajo, también un estudio retrospectivo multicéntrico de 17 hospitales franceses, evaluó si la DGF se asocia a MACE. Lo analizó en más de 18.000 pacientes, hubo una incidencia de DGF del 23% y un 12,8% de MACE, de los cuales el más frecuente era la insuficiencia cardíaca y el segundo la cardiopatía isquémica. Y lo que se vio es que claramente la DGF se asociaba a MACE. De hecho, hubo un 24% más de MACE en este grupo y hubo más cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, pero no más ictus. Además, también se vio que a mayor número de diálisis este riesgo era mayor. No hubo diferencias en cuanto a el tiempo en que se analizó, el porcentaje de MACES fue más o menos similar. Y, curiosamente, bueno, había más, las mujeres, los no diabéticos y los pacientes que no tenían cardiopatía previa eran los que se asociaban más este DGF al MACE. Se analizó también si la medición del filtrado glomerular a 3 meses podía interferir, ¿no?, en este resultado, pero se vio que no tenía ninguna relación, no actuaba frente a esta relación de la DGF con el MACE, y por lo tanto la DGF se asocia independientemente al MACE a la función renal. Finalmente, un único artículo de xenotrasplante es este trabajo que todos conocéis sobre el Massachusetts General Hospital, un varón de 62 años, muy diabético, cardiópata, con enfermedad renal crónica, con problemas ya de accesos vasculares, con muy poca probabilidad de trasplante, que se trasplantó de un injerto porcino con 69 genes modificados. Y además del tratamiento de muy alto riesgo con rituximab y timoglobulina, se añadió el tegoprubart y el ravulizumab como tratamientos de tanto inducción como luego durante el seguimiento. Como podéis ver, tuvo muy buena función renal inicial, sí que a los días 8 pues, había empeorado un poco la función renal, y ante la sospecha de un rechazo mediado por anticuerpos se iniciaron pulsos de metilprednisolona y tocilizumab, pero en la biopsia se vio que lo que tenía realmente era un rechazo celular y, por lo tanto, se retrató con timoglobulina y el pegcetacopan porque había depósito de C3 en la biopsia. En el día 34 hay otro pequeño pico, pero no hay rechazo, solo se observó IFTA y que mejoró con hidratación, y la verdad que la creatinina se mantuvo muy bien hasta el día 51 post-trasplante. Sin embargo, pues el paciente pues murió de una parada cardiorrespiratoria no recuperada, sin causa pues conocida, y en la autopsia lo único que se vio fue una miocardiopatía diabética e isquémica. Por lo tanto, bueno, son resultados pues, alentadores de cara a seguir investigando también en este campo. Y ya está, muchas gracias.
Bueno, Ana, muchas gracias. Has logrado condensar un montón de información de manera clara y hasta con crítica en el artículo. Yo creo que, Lourdes, no sé tú, pero tendremos que esto que lo sepan, lo van a subir luego a YouTube, o sea que van a poder asimilar esto un poco mejor, porque estoy segura que muchos no están tomando tanto apunte, pero habrá que estudiarse todo. Resultados muy interesantes, sí. Y ahora con los highlights en nefroclínica, a intentar también condensar bastante información y nombres raros, está Cristina Andrades Gómez del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que bueno, nos hablará ahora un poco de las últimas novedades de este año. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se me ha puesto un trabajo un tanto duro porque nada más que con la glomerulares yo creo que me daría para 2 o 3 charlas o por lo menos para hablar de esta, en concreto con la nefropatía IgA, porque ha habido muchísimas novedades en estos últimos años. No obstante, voy a hablar una pincelada de la IgA, del AC3 y por hablar de algo también diferente, porque creo que la nefrología clínica va un poco más allá, hablaré de artículos interesantes sobre la nefritis intersticial, los ISGLT2 y uno muy interesante reciente de la hiponatremia. Comenzando con la IgA, creo que hay que empezar con este artículo del Grupo Español, del doctor Praga, en el cual se nos propone diferentes algoritmos diagnósticos y terapéuticos dependiendo de la presentación clínica de la nefropatía IgA, en función de los datos de hematuria, proteinuria, filtrado glomerular y la presencia de las lesiones en la biopsia renal. De tal manera que, si tenemos a un paciente que tiene función renal normal y tiene proteinuria, tenemos que iniciar tratamiento de soporte y ECARA2. Esperaremos 3 meses y si persiste esa proteinuria por encima de 0,3 gramos, empezaríamos los ISGLT2. Si el paciente persiste con proteinuria y no tiene hematuria, ya sería cuando valoramos el tratamiento con esparsentan, muy importante, en ese caso, retirar el IgA o el ARA2. En el caso de que el paciente tuviera una hematuria importante, lesiones activas y proteinuria, ya nos iríamos con tratamiento inmunosupresor. ¿En qué escenario también nos plantearíamos el inicio directo del tratamiento inmunosupresor? Pues aquellos casos con síndrome nefrótico y hematuria y lesiones activas en biopsia renal, o cuando veamos que tengamos un deterioro de función renal con hematuria y proteinuria. También se nos propone que aquellos casos que tengan una microhematuria, aunque no tenga proteinuria, tenemos que realizarle un seguimiento por si aparece esa proteinuria. En el caso de que el paciente ya haya recibido tratamiento inmunosupresor, persista con ese deterioro de función renal, con esa proteinuria, hematuria, nos tendríamos que plantear la terapia con inhibidores del complemento, ensayos clínicos o las terapias anti-APRIL o DBAF. Continúo con la IgA y ya presentando un poco una serie de nuevos fármacos, en este caso el atrasentan, que es un antagonista selectivo del receptor de la endotelina tipo A, y en este caso se incluyeron a 270 pacientes con una duración de estudio de 132 semanas. No obstante, en la semana número 36 se realizó un preestudio de manera intermediaria para ver un poco los resultados. Se observó que en el grupo tratado con atrasentan ya presentaban una disminución de la proteinuria en comparación con el grupo placebo. Este atrasentan se administra vía oral 0,75 miligramos al día. Aquellos pacientes que estaban en tratamiento con atrasentan sí que se observó que tenía cierto aumento de retención de líquidos, pero no produjo ni insuficiencia cardíaca ni edema grave. Os traigo este también, que ya vamos con la terapia de inhibidores del complemento, el rabulizumab, este fase 2, en el cual se incluyeron a 63 pacientes. Hubo pacientes que recibieron tratamiento con el rabulizumab y otros pacientes recibieron tratamiento con placebo. A las 26 semanas se observó que el grupo tratado con rabulizumab presentó una reducción de proteinuria aproximadamente de un 31% en comparación con el placebo. Sin embargo, en este grupo, de las 26 a las 50 semanas, aquellos pacientes que estaban en tratamiento con placebo pasaron a recibir también tratamiento con rabulizumab. De tal manera que tenemos pacientes que desde el inicio recibieron rabulizumab y otros pacientes que primero recibieron placebo y a las 26 semanas pasaron a rabulizumab. Se observó que en aquellos pacientes que habían pasado del placebo al rabulizumab tenían una reducción de proteinuria y esa proteinuria también se mantenía disminuida en los pacientes que habían iniciado rabulizumab desde el primer momento. Continúo con la inhibición del complemento, muy importante la patogenia de esta enfermedad, para hablaros de este ensayo del iptacopan. ¿De acuerdo? Es el fase 3, os traigo los resultados a los 9 meses de iptacopan, 200 miligramos vía oral 2 veces al día. Se incluyeron 222 pacientes y aunque la duración de este ensayo son 2 años, ya se han empezado a dar los resultados a los 9 meses. Se ha observado que el grupo tratado con iptacopan presentó una reducción de proteinuria de un 38,3% en comparación con placebo. Por tanto, creo que en el mundo de la IgA hemos tenido muchos avances en los últimos años y que al final estamos sobre todo dirigiéndonos hacia el tratamiento de la teoría de los 4 hits. Por lo que yo creo que un poco el futuro de la nefropatía IgA será utilizar fármacos que vayan en contra de todas estas vías y lo utilicemos de manera sinérgica, que bueno, tendremos que ver también un poco a ver los costes de este tratamiento sinérgico que nos conlleva.
Os traigo solo este artículo que me ha parecido interesante, que es el atacicept, que va en contra también de otras de los 4 hits, que en este caso va contra la vía del APRIL y del BAFF. Esta vía se encarga de la producción de esos autoanticuerpos IgA1 con déficit de galactosa. Por tanto, este fármaco va dirigido hacia el linfocito B. En este caso, y a diferencia de los anteriores, no tenemos grupo placebo. Todos los pacientes se autoinyectaban este fármaco de 150 miligramos de manera subcutánea una vez a la semana. Se incluyeron 113 pacientes, una duración de 96 semanas, y se observaron varias cosas. La primera, una reducción de proteinuria en esa semana 96, aproximadamente un 54%. Por otro lado, analizaron los niveles de IgA1 con déficit de galactosa y se observó una reducción de estos anticuerpos. También hubo reducción de hematuria y, por último, una estabilización del filtrado glomerular. Traigo solo un artículo, aunque ya os digo que hay muchísimo, por ejemplo el pegcetacoplan, que me lo dejo, pero creo que tenía que traer este con el iptacopan en la glomerulopatía C3. En este caso, al igual que ocurre con la IgA, tenemos ya los resultados de un año y entonces tenemos una primera fase de doble ciego en el cual se administró iptacopan 200 miligramos 2 veces al día y otro grupo recibió placebo. Sin embargo, a los 6 meses, lo mismo que en el artículo que os he enseñado del ravulizumab, se realizó un periodo abierto en el cual el paciente que tomaba placebo empezó a tomar iptacopan. Y bueno, pues se ha observado al año del inicio del tratamiento una reducción de la proteinuria muy importante. Y por otro lado, también se ha observado que después del inicio del tratamiento con iptacopan tenemos una estabilización del filtrado glomerular. Por tanto, como os digo, creo que dentro del mundo de la glomerulopatía hay muchísimo avance y conforme vayan pasando los años veremos que hay nuevos fármacos y que al final cambiarán por completo esas estrategias que os traigo ahora. A lo mejor el año que viene ya son completamente distintas. Paso a hablar de algo distinto que creo que también era muy interesante traeroslo y que es este biomarcador urinario, que es el CXCL9, el cual nos permite distinguir los fracasos renales agudos por la nefritis intersticial por otras causas de fracaso renal agudo. En este estudio en concreto eran pacientes oncológicos que habían recibido tratamiento con inmunoterapia, con inhibidores del checkpoint. En ellos se analizaron los fracasos renal agudos y se observó que en aquellos que se asociaban a nefritis intersticial por el fármaco tenían incremento de los niveles de este biomarcador urinario. Por tanto, muy importante, sobre todo en aquellos casos en los que no podemos realizar una biopsia renal, tenemos nuestros pacientes frágiles, plaquetopenias, etcétera, en la cual necesitamos ya biomarcadores que nos ayuden de manera rápida a decidir que hay que iniciar tratamiento con esteroides o de tomar decisiones muy importantes, que, como es, por ejemplo, la retirada de la inmunoterapia. Y os traigo este ensayo muy interesante sobre SGLT2, en el cual ha participado también el grupo español, Fernando Fermenza, etcétera. En él es un estudio multicéntrico retrospectivo donde se incluyen 300 pacientes con biopsia de glomerulopatía. Fundamentalmente ha sido IgA y es muy importante, glomerulopatía no diabética. En él se dieron tratamiento con ISGLT2 y lo que se ha observado es la capacidad antiproteinúrica del ISGLT2 dependiendo del IMC del paciente. De tal manera que si el paciente tiene un IMC superior a 25, sí que tiene efecto antiproteinúrico esto ISGLT2, pero si el paciente tiene un normopeso, es decir, un IMC inferior a 25, no se ha observado esa capacidad antiproteinúrica de los ISGLT2. En cuanto a una de las posibles razones por las cuales esto ocurre, es que, como sabemos, nuestros pacientes con sobrepeso u obesidad tienen un mayor riesgo de tener expansión de volumen y de presión intraglomerular, que es aquí donde intervienen los ISGLT2. Por tanto, aquellos pacientes que tengan normopeso o bajo peso no tienen esa presión intraglomerular tan aumentada. Y quiero finalizar con esta revisión sistemática que me ha parecido muy interesante, metaanálisis, sobre la hiponatremia, sobre la velocidad de corrección de la hiponatremia y el riesgo de mortalidad y el riesgo de desmilenización osmótica. Pues bien, se ha observado que, a diferencia de lo que llevamos haciendo conforme a muchos años, cuando nosotros hacemos una corrección rápida, entendiendo por rápida entre 8 y 12 equivalentes al día de sodio, se ha observado que realizar una corrección rápida tiene menos mortalidad que no hacerlo, menos hospitalización y tampoco hay un incremento de riesgo de esa desmineralización central. Por tanto, yo creo que lo podemos discutir luego, pero me parece un artículo bastante interesante. Y esto ha sido un poquito todo. Gracias. A continuación, la Cristina López Arnaldo, del Hospital de Cabueñes, Gijón, nos va a hablar sobre los highlights en diálisis. Muy buenas tardes a todos. Yo os voy a intentar aportar algunas novedades en hemodiálisis que han ido apareciendo este año.
Estos son mis conflictos de interés y esta es la estructura que voy a seguir durante mi charla, ¿vale? Intentaré aportar algo de evidencia clínica reciente en diálisis, también cómo podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Os hablaré también de fármacos que, bueno, no son nuevos en riesgo cardiovascular y, finalmente, yo creo que uno de los grandes quebraderos de cabeza de los nefrólogos que nos dedicamos a diálisis, que es el acceso vascular. Entonces, bueno, el año pasado ya la doctora de Sequera nos convenció a los nefrólogos de los beneficios de la hemodiálisis, de la hemodiafiltración online de alto volumen, con volúmenes por encima de 23 litros, pero realmente va a convencer al paciente y va a convencer al gerente. Pues para evaluar la calidad de vida de los pacientes en diálisis sometidos a esta técnica, se hizo un análisis de la calidad de vida relacionado con la salud y se evaluaron hasta 7 ítems mediante el sistema PROMIS, evaluando la función física, la función cognitiva, cansancio, el sueño, depresión, ansiedad, el dolor e interacción social. Y es verdad que en las dos técnicas se vio un empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes, pero era mucho menor en los pacientes que estaban recibiendo hemodiafiltración. Y si nos vamos a analizar el modelo lineal y el modelo conjunto, el modelo lineal lo que hace es estimar todo esto en los pacientes que llevan al menos un año de seguimiento. Y el modelo conjunto elimina los sesgos que pueden ser producidos por los pacientes que pierden seguimiento durante el estudio. Y en los dos modelos se vio una mejoría en la calidad de vida de los pacientes, sobre todo en el modelo conjunto, en aquellos relacionados con la función física y cognitiva, dolor e interacción social, por lo que creo que sí que podemos afirmar que la hemodiafiltración de alto volumen se asocia a una mejoría de la calidad de vida de los pacientes en diálisis frente a aquellos que están en hemodiálisis. Y bueno, luego hay que convencer también al gerente de que esto no solamente es efectivo, sino que también es coste efectivo. Y entonces, para determinar los costes, se evaluaron todos los gastos derivados de la propia intervención, gastos médicos, hospitalizaciones y medicación. Y bueno, yo creo que, como era de esperar, pues sí, la hemodiafiltración es una técnica que es más cara, es una técnica más costosa, pero se asoció a un aumento de los años de vida ajustados por calidad en los pacientes en hemodiafiltración, y no solo eso, sino que además los efectos se iban potenciando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, sí que podemos decir que proporciona aumento en la calidad de vida y también aumento en los años de vida ajustados por calidad. Y cuando vayamos a hablar con el gerente tenemos que contarle que por una disposición a pagar por encima de 50.000 euros por años de vida ajustados, que digamos que en los países industrializados es una cifra que es aceptable, la probabilidad de que esta técnica sea coste efectiva supera el 90%. Ahora os voy a hablar de las membranas de triacetato de celulosa asimétricas y la anticoagulación, y os traigo este estudio, que es un estudio multicéntrico nacional en el que participaron 4 centros, en el que se randomizó a 25 pacientes a recibir tratamiento con membranas de triacetato modificadas o membranas sintéticas. El objetivo del estudio era determinar la capacidad trombogénica, o antitrombogénica mejor dicho, de estas membranas de triacetato, y se siguió a los pacientes durante 4 semanas. Hicieron dos semanas de tratamiento con una de las 2 membranas y luego cada paciente fue su propio control. Y a medida que iban pasando las sesiones, se fue disminuyendo la dosis de heparina un 25% por sesión. Los pacientes recibieron su pauta de diálisis habitual y los que estaban en hemodiafiltración online todos estaban en pauta de diálisis postdilucional, que esto es muy importante. Y al finalizar el estudio, lo que pudieron observar es que aquellos pacientes que estaban recibiendo sesiones con membranas de triacetato de celulosa, un porcentaje importante y significativamente superior a los que estaban dializándose con membranas sintéticas pudieron completar sesiones de diálisis sin heparina, y también pudieron disminuir la dosis de heparina durante las sesiones de diálisis. Y también valoraron la permeabilidad de los filtros al terminar las sesiones mediante microtomografía computerizada, y se comprobó también esta permeabilidad de las membranas. Por lo tanto, podría ser una opción valorable en aquellos pacientes en los que está contraindicada la heparina o tenemos que disminuir la dosis de heparina.
Hablando ahora de calidad de vida de nuestros pacientes, bueno, este lo he metido un poquito última hora porque ha salido esta semana. Es un artículo también español que es multicéntrico, liderado por la doctora Milagros Fernández Lucas, en el que lo que hacen es comparan los pacientes, es un estudio randomizado en el que comparan pacientes que inician hemodiálisis mediante hemodiálisis incremental y pacientes que están con la pauta habitual de 3 días en semana. Se randomizaron en total 150 pacientes y se los siguió a lo largo de un año. Todos tenían una función renal residual en torno a 2,5 mililitros y el objetivo primario del estudio fue valorar el empeoramiento del filtrado glomerular y lo valoraron mediante determinación de orinas de 24 horas, función renal residual y la creatinina sérica. Y los pacientes se randomizaron desde el principio independientemente de sus comorbilidades. Y los resultados que han obtenido no han obtenido unas diferencias significativas en el objetivo primario y el tiempo medio de transición desde la hemodiálisis incremental a convencional fue aproximadamente de 192 días. Al año de seguimiento, los pacientes que habían comenzado con incremental, el 71% de los pacientes permanecen en la misma técnica y no encontraron diferencias en la tasa de hospitalización. Y lo que me parece muy importante es que también los pacientes que estaban en incremental sí que refirieron una mejor calidad de vida en hemodiálisis incremental. Y bueno, esta publicación es verdad que solamente incluye 2 pacientes, pero me parece muy interesante y que puede traer relevancia a futuro. Es una carta al director publicada en la revista Nefrología en agosto de este año, del grupo de Pablo Molina, y nos cuentan los 2 primeros casos en España que de pacientes en hemodiálisis domiciliaria nocturna. Eran 2 pacientes que estaban en hemodiálisis domiciliaria diaria, tenían una pauta que consistía en 2 horas y media de diálisis entre 5 y 6 días a la semana, se realizaban con la Next Stage y se les cambió la pauta a 7 horas nocturnas en días alternos. Los 2 se dializaban a través de una fístula y tenían un sistema Dialer, que es un sistema de alerta del sistema vascular que se basa en cambios en el flujo, y se les siguió durante un año a los pacientes. Y observaron cambios significativos al cabo de este tiempo, sobre todo bueno, en la mejoría de la adecuación en diálisis, mejoraron también los parámetros nutricionales, también vieron un mejor control de la presión arterial y un aumento del aclaramiento del fósforo y de la beta-2 microglobulina. Y todo esto permitió además liberar la dieta de los pacientes y pudieron suspender los quelantes de fósforo y uno de los pacientes pudo suspender por completo los análogos de eritropoyetina y uno de ellos pudo bajar las dosis del fármaco. Pero lo más importante que referían los 2 pacientes era la gran mejoría en la calidad de vida que podían reportar. Y ahora os voy a hablar de fármacos que realmente no son nuevos, de hecho los conocemos desde hace bastantes años, y su posible aplicación en pacientes en diálisis. Os voy a hablar de la espironolactona, que tampoco es no es ningún fármaco novedoso, todos los conocemos de sobra, pero lo traigo a colación porque este año se han publicado dos ensayos en la revista Lancet que analiza el uso de espironolactona y los beneficios a nivel cardiovascular en estos pacientes. Voy a empezar hablando del estudio Alchemist, que es un estudio multicéntrico que incluye hasta 644 pacientes y se les randomizó a recibir espironolactona 25 miligramos día y eran pacientes definidos como pacientes de alto riesgo vascular, ¿vale? Y el objetivo primero era un objetivo compuesto de muerte cardiovascular, síndrome coronario agudo e infarto de miocardio no fatal. Y el estudio ACHIEVE es un estudio con un gran número de pacientes. Este también incluía pacientes en hemodiálisis. También se les randomizó a recibir espironolactona o el tratamiento habitual. Y el objetivo primario también es un objetivo compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y lo que se vio en el estudio Alchemist, analizar el objetivo compuesto, no encontraron tampoco beneficios en los pacientes que estaban con espironolactona. Y al analizar cada uno de los endpoints por separado, tampoco encontraron diferencias significativas, pero sí que pudieron encontrar algo de diferencia en los eventos cardiovasculares sin desenlace fatal. Aunque, bueno, este estudio también yo creo que tiene algunos matices que tendremos que comentar, pues, para poder comprender los resultados del estudio. Y el estudio ACHIEVE, que es el estudio que tiene más de 2.000 pacientes incluidos, no encontraron tampoco diferencias hasta al alcanzar el objetivo primario, pero sí que en el objetivo primario por subgrupos pudieron ver, aunque sin ser una diferencia significativa, bueno, sí, perdón, disculpad que me he confundido, sí que es una diferencia significativa en los varones, aunque representaban casi un 70% de los pacientes. Por tanto, no encontraron diferencias significativas y todo esto, además,
además a expensas de numerosos episodios de hiperpotasemia. Y de los ARNIs en diálisis se ha publicado a finales del año pasado este metaanálisis que, bueno, su potencia, digamos, al estar sobre todo basado en estudios observacionales, pues, bueno, podríamos comentarlo también, y evalúa diferentes endpoints como la mortalidad, la mejoría en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y también cambios en el remodelado. Y se vio mejoría en aquellos pacientes que recibían tratamiento con inhibidores de la neprilisina. Y donde más vieron la mejoría fue en aquellos que tenían fracción de eyección reducida. Y de los ISGL2 es verdad que todavía no puedo hacer ninguna información, no me quiero solapar con lo que ha contado mi compañera Cristina, pero yo creo que tenemos perspectivas de futuros con estos fármacos en los pacientes en diálisis. El problema que tenemos es que de forma sistemática se han excluido de todos los ensayos clínicos, pero si atendemos al mecanismo de acción del fármaco, yo creo que sí que puede tener beneficios en nuestros pacientes más allá del efecto glucosúrico, sobre todo basándonos en su efecto antiinflamatorio. Sí que nos puede ayudar a la preservación de la función renal residual, ayudar a generar menos hipotensiones intradiálisis, a mejorar el estatus nutricional y también a mejorar el perfil de la anemia en nuestros pacientes. Ahora mismo hay varios ensayos clínicos que están en marcha que iremos conociendo en los próximos años. Entonces, bueno, será para otro congreso, ¿vale? Y nuestro gran quebradero de cabeza, que es el acceso vascular, este año ha salido a principios de enero esta publicación que me parece muy interesante, que lo que hace es evaluar la eficacia de la Apixaban sobre la recurrencia de trombosis en las fístulas. Incluyen un total de 186 pacientes, se dividen en dos grupos, se randomizan, los dos grupos reciben tratamiento con antiagregantes y se les trata con Apixaban frente a placebo durante 6 meses. Los endpoints que valoraron fue el tiempo hasta la primera trombosis y también valoraron objetivos de seguridad, como la muerte por cualquier causa, el número de sangrados mayores y sangrados menores. Y sí que se vio una disminución estadísticamente significativa en el tiempo hasta alcanzar la siguiente trombosis y también en la permeabilidad. Y todo ello sin observarse diferencias significativas en el número de sangrados mayores, aun sí que es verdad que el grupo que estaba recibiendo Apixaban tuvo una mayor incidencia de sangrados menores, la mayoría de origen gastrointestinal y que cesaron con el cese transitorio del fármaco, por lo que la Apixaban podría reducir la recurrencia de trombosis sin asociarse a un mayor número de sangrados. Y como conclusiones, quería que os llevaseis estas píldoras para casa. La hemodiafiltración de alto volumen se consolida como la técnica de elección hasta que tengamos más estudios, ¿vale? No solamente por la mejoría en la calidad de vida, sino también por su coste-efectividad. Las membranas de triacetato podrían ser una alternativa en aquellos pacientes con contraindicación para la heparina o con riesgo de sangrado. Hay que plantearse la hemodiálisis domiciliaria nocturna, aunque solo sean 2 casos, como una opción en los pacientes que puedan hacer diálisis domiciliaria. Y tanto los inhibidores de la neprilisina como los ISGL2 parece que son fármacos que pueden ser seguros en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, es verdad que necesitamos más evidencia para hacer recomendaciones sólidas. En los estudios presentados sí que no se ha demostrado tampoco un claro beneficio en la enfermedad cardiovascular en los pacientes que estaban con antialdosterónicos, aunque hay que tener en cuenta el diseño de estos estudios. Y para finalizar, hay que considerar que la Apixaban puede suponer un cambio de paradigma en el tratamiento de la disfunción del acceso vascular. Muchas gracias a todos. Bueno, Cristina, ahora vuelves. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de discusión de todo lo que hemos escuchado. Yo creo que voy a empezar por ti mismo, porque justamente has dicho algo que me llama mucho la atención, ¿no? Dijiste que los dos ensayos, el Alchemist y el Achieve, tenían cosas, matices que vale la pena comentar. Sí. A ver, os voy a comentar. Es verdad que, claro, ves el diseño del estudio, incluye muchos pacientes, pero yo le veo, bueno, ciertas críticas. Bueno, los pacientes que se incluyen en el estudio eran pacientes de edad muy avanzada. Luego también fueron pacientes que estaban en tratamiento ya con quelantes de potasio. Me imagino que por las fechas del estudio probablemente no fuese el ciclosilicato de circonio. Y luego, claro, la dosis que se utilizó
solamente llegó hasta los 25 miligramos y el periodo de seguimiento no superó los 36 meses en ninguno de los estudios. Entonces, yo creo que igual hoy en día, con las terapias que disponemos, reflejaban que uno de los principales motivos, bueno, leyendo el estudio a la letra pequeña, uno de los principales motivos de estudio o causas que podían obligar a la discontinuación del seguimiento en el estudio era la hiperpotasemia grave, que hubo bastantes eventos. Quizá hoy, con las nuevas terapias que tenemos para controlar los niveles de potasio, nos permitiría controlar esos efectos adversos y aumentar la dosis. Y luego también con un tiempo de seguimiento de solo 36 meses, quizá no sea suficiente para ver efectos, porque claro, si los efectos se basan sobre todo en frenar el remodelado cardíaco, pues igual con 2 años no es suficiente. Yo es la conclusión que he sacado. Y yo creo que también otra cosa muy importante es que no hicieron estudio por subgrupo, por tipo de FEBI, que esto también hubiera cambiado un poco porque ya, ¿no? Sí, porque es verdad que al revisar el diseño del estudio tampoco no tenían, lo que dices tú, no tenían tampoco ecocardiograma basal. Entonces tampoco sabemos desde qué punto parten esos pacientes. Entonces, me han parecido muy interesantes, pero no me parece que tengan la potencia suficiente como para hacer una recomendación. Perfecto, muchas gracias. Y ya te dejo a las de trasplante para bueno, da igual. Yo le quería preguntar también a Cristina, porque bueno, es cierto que es un problema lo de las trombosis recurrentes del acceso vascular, pero claro, el médico de trasplante, entonces en los pacientes en lista de espera de trasplante, teniendo en cuenta que no tiene, vamos, me refiero a donante fallecido, no tiene antídoto, pues no sería quizá, o sea, en ese subgrupo de pacientes igual no sería lo ideal. Claro, el periodo de seguimiento que se hizo fue de 3 meses, está pendiente de que salga los resultados a 6 meses. Claro, te refieres a pacientes que están en lista de espera de donante cadáver. Claro, es una contraindicación. Claro, que no sabes cuándo va a ser, entonces no hay antídoto. Entonces, yo creo que es como todo, ¿no? Hay que individualizar, tampoco se lo puedes poner a todo el mundo. Si es un paciente también, aunque es verdad que reflejan, yo hablo desde mi punto de vista personal, un paciente que ha tenido episodios de sangrado mayores o recurrentes, pues igual tampoco sería el paciente que se lo pondría. Y otro comentario también, que ahí lo comparaban con aspirina, no con... Los dos grupos recibían terapia antiagregante y entonces comparaban el grupo con apixaban y los otros no tenían nada. Claro, que igual ponerle parina, que es lo que ya hacemos a veces, que les damos el alta con un mes de parina, a lo mejor no había mucha diferencia con el apixaban. No lo sé. No te puedo planteárselo. Cristina, de las glomerulares, has mencionado muchos fármacos de la IgA y tú con cuál te quedarías así de que te da más, que no tiene por qué ser uno, o sea, a lo mejor se pueden usar, probablemente terminemos usando más de uno. Yo creo que tengo un favorito porque es el único que, pero te dejo a ti la opinión a ver qué me dices. Yo creo que para empezar lo que dices, que es que cogería lo que van dirigido a los 4 hits, que al final es a la formación de la IgA1, a que se deposite y al complemento. Una pregunta un poquito compleja la que me haces, pero si tengo que decidir un fármaco, pues yo, de momento, aunque es un fase 2, me quedo con el ravulizumab, que está pendiente de un fase 3. Vale, sí. No, me llamó, de todos los que presentaste, me llamó más la atención el Atacicet, porque es el único que habla de filtrado. ¿No? Todos los demás reducen la proteinuria, pero lo que realmente queremos evitar todos es que... Es que es verdad que estos ensayos, el surrogate es la proteinuria, pero el endpoint debe ser filtrado glomerular. De todas maneras, son ensayos que están todavía en fase 2, pendientes de finalizar. Por ejemplo, el Estacopan, los resultados son de 9 meses y todavía nos queda tiempo, entonces ya saldrá el resultado de filtrado. Por eso creo que es verdad que la Atacicet, el problema que tiene es que no tenía un grupo control, no tenía placebo, entonces vale, sí que es verdad que, bueno, que sí que demostró disminución de proteinuria, pero al final... Pues mira, bien me acabas de... Claro, ese no lo tenía leído y ya me acabas de dar un matiz que vale la pena recalcar. Y Ana, no sé, ¿tú con cuál de todos los que has presentado, que son cosas bastante novedosas, si tuvieras que quedarte con dos cosas que realmente podemos aplicar y que pueden cambiar un poco la práctica clínica habitual, ¿con qué te quedarías?
Mira, a mí uno de los artículos que, bueno, creo que hay dos cosas relevantes. Una es que se tendrá que acabar de estudiar mejor, ¿no?, el tema de las inmunoglobulinas en el tratamiento del AMR crónico activo. Creo que los resultados son muy prometedores, pero que aún pues, necesitan mucho más seguimiento y tendremos pues, que ver realmente en la práctica real, ¿no?, realmente si vemos que la inmunoglobulina sola pues, puede darnos mejores resultados en estos pacientes. Y luego, sobre todo, el trabajo de los inhibidores del checkpoint me parece muy relevante recalcar, ¿no?, pues que a veces, claro, en estos pacientes reducimos mucho la inmunosupresión y dejar el inhibidor del emetor o poner de nuevo el inhibidor del emetor si no lo lleva con el corticoide, se ha visto que realmente esto disminuye mucho el rechazo y la pérdida del injerto, ¿no? A veces creo que nos da miedo poner estos tratamientos, pero creo que debido a que ya por este 30 y pico % de pacientes que responden al tratamiento, ¿no?, y obviamente estamos hablando de cáncer muy avanzado, por lo tanto esto es un porcentaje muy, muy alto para estos pacientes, creo que no tenemos que dejar de utilizarlos si hay medidas que nos permiten tener estos resultados sin perder, ¿no?, sin tener rechazo y sin perder el injerto. No es lo mismo fallecer en diálisis Exacto. con un cáncer que estar en casa con un injerto funcionante. Tienes Exacto. razón. La verdad que yo tuve un caso así, pero realmente a pesar de que lo mantuvimos con prednisona y everolimus, tuvo un rechazo importante y nada, está vivo, eso sí, pero quedó en diálisis. Nosotros lo que hacemos en los pacientes con inhibidor del checkpoint es, independientemente ya del tratamiento, o sea, por ejemplo, nosotros ponemos el inhibidor del emetor de forma de mantenimiento y luego los corticoides hacemos esta pauta, ¿no?, de subir el corticoide justo en el momento en que se pone el inhibidor del checkpoint y luego una pauta descendente. Entonces van haciendo como mensualmente estos picos de prednisona y la verdad que hemos tenido, con los casos que hemos tenido, muy buenos resultados con Yo esto. solo tengo un caso, hice ese esquema, pero la verdad es que me fue tan mal que bueno, al final son pacientes que, muy afortunadamente, complejos. no he tenido más casos. sí. Pero vamos, Ante intentar algo y no intentar nada, creo que... No, por eso, había que intentarlo, claramente, claro. De todas maneras, bueno, está en diálisis, pero está vivo también. Y bueno, Cristina, no sé, me llamó mucho la atención el biomarcador, el CXL9 en orina, que te permite discriminar con bastante buen valor predictivo la nefritis intersticial aguda asociada a los fármacos antitumorales. ¿Serviría para todos los pacientes? O sea, ¿o hay un grupo de pacientes en los que sí o sí habría que hacer biopsia renal? Hace 2 años, el mismo grupo, que es el grupo de la Yale, hizo otro artículo sobre nefritis intersticial, pero no asociada a inhibidores de checkpoint. Entonces, yo creo que funciona, tiene mucha especificidad, mucha sensibilidad, por encima del 80%, por encima de todos los pacientes con nefritis intersticial, independientemente si sea o no asociada a inhibidores de checkpoint. Muchas veces también no solo es porque haya complicaciones a la hora de la biopsia, que las hay, sino que la disponibilidad en ocasiones no puedes pedir una biopsia, a lo mejor hacértela al día siguiente. Entonces, son decisiones importantes, inicio de tratamiento esteroideo, retirada de, en este caso, inmunoterapia, que creo que la presencia de un marcador, ojalá pudiéramos tenerlo en todos los sitios, nos ayudaría a distinguir ese fracaso renal agudo asociado a otras etiologías de la nefritis intersticial. Muchas gracias. ¿Alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, comentario? Nada. Pues bueno, hemos ido súper bien de tiempo, incluso antes. Pero si nadie tiene nada que decir, pues damos por... Uy, Secundino. Ha sido una presentación espectacular. Yo solamente quiero hacer un comentario sobre los ensayos de la IGA en las cuales he participado y el tema clave, y es porque el reclutamiento mayoritariamente se hizo fuera de España debido a los criterios de inclusión de estos pacientes. Hoy en día tener IgA con proteinurias mayor de 1,2 gramos en 24 horas es muy difícil con las alternativas de tratamiento que tenemos. Por eso, tanto el itacopan como mejor ha sido el sparsentan, que ese sí que ha sido más facilitador, pero sí que el resto, concretamente nosotros no hemos metido ningún paciente en el ensayo precisamente porque no tenemos pacientes, aunque tenemos 23 pacientes con IgA,
todos ellos están por debajo de 0,75 y entonces no alcanzaban el 1,2. Y nosotros estamos completamente de acuerdo con el proyecto que comentasteis, que planteó el doctor Manolo Praga, en donde es importante por encima de 0,3, que es donde ya, y la hematuria, que la tienen todos absolutamente abandonada, y creemos que es terriblemente importante. Y en cuanto a Cristina, espectacular. Yo lo que quería comentarte es que los dos ensayos de la espironolatona tenían graves fallos del diseño y que realmente por eso no se alcanzan los resultados esperados, porque sí que es cierto que incluso en el acceso vascular tiene importancia la espironolatona, que reduce, que hay un ensayo nuevo que reduce la hiperplasia intimal. Pero sí es cierto que lo que tú has comentado es absolutamente cierto, el diseño no se han esmerado demasiado. Nada más, gracias. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. ¿Alguna otra opinión por en el auditorio? Yo, bueno, quería decir que es verdad que la inclusión de los ensayos de la IgA, la mayoría eran pacientes con proteinurias por encima de 1 gramo y filtrados por encima de 30. Entonces, es verdad que en ocasiones resulta muy difícil cumplir criterios. De hecho, en el ensayo del Ravulizumab, mi hospital, el Hospital Virgen del Rocío, el doctor Pérez Valdivia, tenemos muchísimo volumen de pacientes y teníamos esos pacientes por encima de 1 gramo de proteinuria. Es verdad que el Ixtacopan, el ensayo que os he traído, hay una cohorte de pacientes que tienen filtrado entre 20 y 30. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que con proteinuria, ahora con las nuevas terapias, es difícil llegar a esos niveles. Pero mira, por ejemplo, con el Ixtacopan tenemos una cohorte de filtrados por debajo de 30. ¿Nadie tiene ninguna consideración, comentario, pregunta? Pues nada, muchas gracias por haber venido y muchísimas gracias a las ponentes. Han estado las tres magníficas, así que bueno, un aplauso para ellas.